Mientras miraba la danza y veía a estos jóvenes que representaban los apóstoles, recordé un episodio en la vida de Jesús y sus discípulos, cuando Cristo les anuncia que está pronta su pasión y su muerte, y les anuncia que Él va a ir a la cruz del Calvario a morir, y que luego resucitaría, vencería la muerte y ascendería a los cielos. Pero aquellos 12 hombres que habían estado 3 años con Jesús y habían palpado la divinidad de Cristo, habían recibido de Él muchos bienes y milagros, sintieron un profundo sentimiento de orfandad y se dieron cuenta que aquel que les había amado y protegido les iba a dejar. Y creo que en ese pasaje de la Escritura se vislumbra con claridad la orfandad de la condición humana sin Dios. La angustia que tenemos de tener que enfrentar la vida y la muerte en nuestra debilidad, sin saber de dónde vendrá nuestro socorro y nuestra esperanza de vida. Y quizás algunos aquí todavía estén conscientes de esta orfandad y de esta debilidad, y cuando miran el futuro tienen angustia de vivir y angustia de morir. Y el Señor Jesús, que conocía profundamente el alma humana y que amaba a sus discípulos, se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando y sintiendo. Y hay 2 capítulos en la Escritura, Juan capítulo 14 y capítulo 16, donde el Señor se refiere a hechos futuros después de haber anunciado que Él partiría de este mundo. Y yo hice una compilación de estos pasajes, así que no voy a leerlos de la Escritura, sino de lo que yo... Por eso te pido que prestes atención y te concentres en la palabra de Dios esta noche. Dice así el Señor Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Lo que está traducido aquí en la Escritura como consolador puede ser traducido de una manera más clara diciendo otro como yo. El Señor está queriendo decirles: me voy a ir, pero esto no es una mala noticia, porque es necesario que me vaya para que venga otro como yo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mirando la debilidad de nuestros hermanos como Él mira la nuestra hoy, les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y más adelante agrega: cuando venga el Consolador, el otro que es igual que yo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío, lo hará saber. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones esta noche. Amén. Esta mañana, al compartir la palabra, dijimos que si el Espíritu no quería otra cosa, íbamos a referirnos a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas
y en la vida de la iglesia. Y la buena noticia es que para todos los que están aquí, el Espíritu Santo tiene una obra que hacer. En este pasaje Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él estará con vosotros. Quiere decir en las circunstancias de nuestra vida, siendo soberano y todopoderoso y aplicando la sangre de Cristo a cada hecho y circunstancia que nos toque vivir. Jesús pudo estar con sus discípulos, pero Jesús estaba limitado por el cuerpo y no podía cumplir lo otro poderoso que este pasaje nos revela. Jesús dice del Espíritu Santo, Él estará en vosotros. No solo estará alrededor en las circunstancias que nos tocan vivir, sino que es toda la plenitud de Dios habitando en nuestro propio espíritu y dándonos desde adentro el poder y la gracia para vivir una vida de victoria por los méritos y lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. ¿No merece un aplauso el Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a mí se me va a llenar la boca esta noche hablando de las operaciones del Espíritu Santo y de su obrar, porque de Él dependo, por Él estoy aquí, y yo puedo dar testimonio que disfruto muchas de estas obras que el Espíritu está haciendo aquí, como otros pueden dar testimonio. Y los que no han experimentado todavía, te anuncio, para animarte en la fe, que esta noche vas a poder palpar, sentir, percibir la persona del Espíritu Santo inundando tu vida si abres tu corazón, clamas a Él y dejas que obre en tu vida. Quiero referirme en primer lugar a lo que considero la obra más importante que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida cuando nos llena de su persona. A veces creemos que lo más importante relacionado con el Espíritu son señales y milagros, pero indudablemente que no lo es. Y por eso pongo en primer lugar, aunque el Espíritu Santo obra muchas veces simultáneamente, y no podemos dar una lista en orden de lo que Él quiere y hace en nuestras vidas. Pero entiendo que lo que voy a mencionar es fundamental, indispensable, para poder vivir una vida de victoria y para poder crecer en edificación en la vida cristiana. ¿Y qué es esto que el Espíritu Santo hace? Lo primero que hace es darnos testimonio. El testimonio del Espíritu es la voz del Espíritu Santo afirmando con certeza varias verdades que Él aplica en nuestra vida. Y la primera verdad que quiero mencionar es que el Espíritu Santo de Dios es una voz que se transforma en una certeza, en un conocimiento que trasunta luego en una experiencia, diciéndonos a voz en cuello y con toda claridad que somos hijos de Dios. Amén. El primer testimonio del Espíritu Santo, lo primero que Él nos comunica es que ya no somos huérfanos y descastados en la vida, sino que por los méritos de Cristo, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículos 15 al 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual podemos decir, Abba Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé por qué los traductores pusieron la palabra Abba, que nosotros no entendemos en castellano. Pero cuando uno busca a los que conocen del tema, saben que esta palabra es una palabra de origen sirio-caldaico, que era una expresión
con la cual los niños llamaban a su padre. Yo no sé cómo llaman en Perú a su papá, pero nosotros en Argentina decimos papito. Papito, o ahora con un criterio más moderno, los niños le dicen a su padre pa. Hay una reducción de la palabra, pero es una expresión de cariño. Cuando un hijo está diciendo a su padre pa o papito, está expresando una relación de familiaridad y de amor que se expresa a través de ese término cariñoso. La Escritura está diciéndote a ti y a mí esta noche la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está haciendo que eso sea una certeza, que tú puedes llamarle a Dios papito, pa, como dicen en Perú, papito, pa también. Pero ¿sabes lo tremendo que es esto? Mira, hay personas que tienen idea de que Dios es un juez, otros tienen idea que Dios es un verdugo, otros tienen idea que Dios es el Ministerio de Bienestar Social, el ministro de Bienestar Social al cual le podemos pedir cualquier cosa que necesitamos. Pero por encima de todo esto, porque Dios es juez y Dios es bondadoso y autor de todos los bienes, pero por encima de todo, lo que Dios es Padre. Dios es Padre. Y esta noche el Espíritu Santo quiere darte certeza de que eres un hijo o una hija de Dios. Bendito sea el Señor. Oh, a mí me para sobre la vida eso. Me siento bien. No estoy huérfano en el mundo. Tengo adentro mío la convicción y la certeza de que Dios es mi Padre. Mira, hasta Jesús, el pueblo de Israel, tenía una idea tan respetuosa de Dios que ni se animaba a nombrarlo. Jesús es el primero, porque era el Hijo unigénito del Padre, en revelarnos la verdad, que por sobre todas las cosas Dios es Padre. Por eso un día los discípulos le dicen, enséñanos a orar. ¿Y Jesús con qué responde? A ver, díganlo fuerte. Con el Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre. Ahora mire, esto es muy importante. Es lo medular del Sermón del Monte. No me estoy relacionando con un extraño. No me estoy relacionando con un gobernante. Me estoy relacionando con mi Padre. Y cada vez que oro, puedo tener esta relación, este vínculo familiar con Dios Padre amoroso, que me engendró, que me dio la vida, que me amó de tal manera que dio a su propio Hijo por mí y que hoy vela por mi vida. Amén. ¿No es una buena noticia esa? Aleluya. Ahora mira, esta es la base de la sanidad interior. Me acuerdo hace años atrás, yo tuve una experiencia fundamental en mi vida. Estaba trabajando haciendo grajeas, trabajé muchos años en la industria farmacéutica y la grajea es como un confite. Hay que dar un baño de azúcar a un núcleo donde están las drogas activas que componen el remedio. Y es un proceso largo, así que hay tiempo para orar. Yo tenía tiempo para orar mientras grajeaba. Y en un momento dado comencé a orar y me dirigí a Dios diciéndole, Padre, algo ocurrió en el proceso que me impidió seguir orando. Y después de un tiempo volví a concentrarme en la oración, pero antes que yo pudiera exclamar nada, el Señor contestó la única palabra que yo había mencionado y me respondió, no sé si con voz audible o con el testimonio interno del Espíritu, el Señor me dijo, ¿qué te pasa, hijo? Miren, cuando yo escuché a Dios llamarme hijo, cuando yo oí su voz
refiriéndose a mi persona como un hijo amado, mi corazón se llenó del amor de Dios, encontré el sentido de la vida, todo lo demás perdió significado y yo podría haberme muerto en ese momento que no hubiera lamentado nada porque Dios me llamó hijo, porque ahora sabía que Dios me consideraba su hijo y que por lo tanto mi vida tenía sentido, esperanza, norte y realización. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Y esto no es para mí solo. Esto es para ti también. Porque Dios ama a todos los seres humanos y está deseoso de que todos formemos parte de su familia. ¿Qué es lo que esta experiencia nos provee? Bueno, lo primero que nos provee es identidad. Somos hijos del Rey, linaje escogido. Lo mismo que decir sangre azul. ¿Saben? Yo tengo sangre azul. Aunque no poseo doble apellido, ni título de conde ni de marqués. Aunque no puedo ir más allá de mis abuelos. Y por parte de mi madre, no más allá de un orfanatorio. No tengo linaje en esta tierra, pero tengo linaje real. Soy un hijo de Dios y eso me hace andar por la vida con la cabeza erguida. No soy un bastardo, no soy un descastado. Tengo el linaje más grande que hay. La sangre de Cristo corre en mi espíritu. Es lo mismo que decir que corre en mis venas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Ahora saben, muchos caminan por la vida con la cabeza gacha. Muchos que al mirar hacia atrás no pueden recordar quién fue su madre o su padre. Y si lo recuerdan como algo horrendo, algo que representa el abandono, el rechazo. Y es tremendo arrastrar por el mundo esa condición, porque cuando no tengo padre y madre que me acepten para vivir, no tengo permiso para vivir. Y camino casi queriendo desaparecer de este mundo. Yo no sé cómo has venido hoy aquí, pero si hoy abres tu corazón al Espíritu Santo y recibes el testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios, mira, puede ser un huevo, puedes haber nacido de un huevo de incubadora o pudieron haberte arrojado a un inodoro como los abortivos, que si Dios te recogió de ese inodoro, ya no tienes que andar por la vida como huérfano, porque Dios te ha dado su sangre. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza, mira adentro y escucha la voz del Señor llamándote hijo esta noche. Es tremendo esto. Predicando este mismo mensaje, siempre he visto operaciones del Espíritu Santo sanando años de orfandad. Hace poco en Santiago de Chile, predicando algo muy similar a esto, había una persona que yo ni me di cuenta, entró a ese lugar por primera vez. Y cayó justo en este mensaje. Y hace pocos días recibí una tarjetita, una esquela en mi casa en Buenos Aires, diciendo que Dios había transformado su vida y que ahora no estaba huérfano en el mundo, sino que tenía un padre y que tenía el mejor padre que podemos tener en el cielo y en la tierra, Jehová Dios, tu Padre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y esto es para ti esta noche. Hermana, hermano, este testimonio es para ti. Pero mira, esto nos da también cobertura. ¿Quién me da seguridad en la vida? ¿De dónde recibimos seguridad? Del Padre. El Padre es el hombre fuerte en la familia.
Y cuando un niño se cría bien con papá y mamá y tiene un padre que resuelve los problemas, es un niño seguro que desarrolla en la vida un sentimiento de seguridad porque ha estado cubierto. Cuando yo sé que Dios me cubre, no tengo problemas en la vida. Miren, mi papá fue muy diferente a lo que yo soy. Ahora tengo un poquito de panza, pero siempre fui muy delgadito. Parecía una radiografía, ¿vieron esa que se ven todos los huesitos? Pero mi padre fue un hombre muy fuerte, que siempre gustó de practicar boxeo. Un hombre que, bueno, después se convirtió, pero hasta que se convirtió fue un hombre bravo, un hombre de pelea. Y siempre encontraba un buen motivo para agarrarse a trompadas con alguno. Tanto le gustaba el boxeo que llegó a practicarlo, hasta que conoció a mi mamá y mi mamá le hizo elegir entre el boxeo o ella. Y mi papá, que le gustaba pelear pero no era tonto, eligió a mi mamá. Pero saben, mi padre tenía una buena caja torácica y tenía un músculo muy grande. Y yo le había visto muchas veces con una bolsa de arena practicar boxeo. Y una vez cuando era niño le vi romper de una trompada la bolsa de arena. Así que yo como niño de 6 o 7 años veía a mi padre y pensaba: mi padre es indestructible. Tiene tanta fuerza en el brazo que puede romper la cara a cualquiera que me quiera hacer daño. Y saben, yo salía a la calle, andaba por el barrio y algún hombre de la edad de mi padre estaba por ahí. Yo decía mi nombre: ah, vos sos Marcelino, dice. Vos sos el hijo de Nando. A mi papá le decían Nando, se llamaba Fernando, pero le decían Nando. Uy, dice, mirá esta cicatriz, me la hizo tu papá. Y yo más gallito todavía, tenía la cresta de gallo y todo. Porque mi padre era fuerte, fuerte, yo me sentía seguro. Y bueno, como niños, acá los niños de Perú son buenos, pero los niños no son tan buenos. Así que teníamos patotas, grupitos de niños, cada barrio, cada esquina había una patota y nos peleábamos entre nosotros. Andábamos con la gomera, se dice así, onda, gomera. Y bueno, palos y alguna trompada ligué en alguna de estas grescas. Por eso andábamos siempre juntos. La patota iba a todos lados juntos, porque el que iba solo corría mucho peligro. Pero mi mamá, que no sabía nada de patotas y no quería saber nada, un día me mandó a comprar el pan. Así que yo salí con mi bolsita y no había ninguno de mis amigos en la puerta, y la panadería, ¿saben dónde estaba la panadería? En territorio enemigo. Así que yo salí con la bolsita, la plata, miré para todos lados, no había nadie, llegué a la panadería, compré el pan y cuando salgo afuera de la panadería, a que no adivinan qué pasó. En la puerta cerquita estaba la patota enemiga. Y bueno, una de las ventajas de ser delgado es correr ligero. Así que yo tomé mi bolsita para no tener problema con mi madre por haber perdido el pan y el vuelto, y comencé a correr con la bolsita y la patota atrás, gritándome y diciéndome: ahora te vamos a agarrar y te vamos a dar una viaba porque estás solo. Y yo corriendo y la patota detrás, hasta que di vuelta a la esquina de mi casa, y en la puerta de mi casa, ¿saben quién estaba parado? Mi papá. Mi papá estaba parado en la puerta, así que yo iba corriendo, huyendo, todo temeroso, mirando para atrás para que no me alcanzaran, pero cuando vi a mi padre en la puerta, empecé a ir más despacito. Y en un momento dado, cuando ya estaba bien seguro que mi padre me había visto, me di vuelta y le hice don pirulero a aquellos que me seguían, porque estando mi padre en la puerta, ningún enemigo podía hacerme daño. Hermanos, Dios es mucho más poderoso que mi padre.
que no sirve ni siquiera para compararle con Él. Por lo tanto, no hay circunstancia, ni enemigo, ni situación que pueda hacernos mella, porque mi Padre es poderoso, mi Padre me ama, y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes por qué dice la Biblia eso de que el perfecto amor echa fuera el temor? Yo no lo entendía esto. Y lo entendí con el ejemplo de mi padre. Como mi padre me ama, no va a permitir que me peguen ni me castiguen, y Él va a salir en mi defensa. Y lo que mi padre deje que pase en mi vida es porque Él tiene un propósito de bien para mí. Pero yo sé que cuento con la cobertura, el consuelo, el socorro de mi Padre. Amén. Amén. ¿Tienes temor? ¿Tienes temor en la vida? ¿Tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor al futuro? Te digo, esta noche tienes un Padre que te ama. Amén. Que no solo te ama, sino que tiene poder para intervenir en tu vida. ¿Por qué no le dices a tu hermano, tienes un Padre que te ama? A ver, decíselo. Aleluya. Amén. Permítanme hacer otra preguntita, ¿ves? ¿Cuántos que están pasando por situaciones de prueba con un enemigo que los persigue, ¿ves? Levanta tu mano, no tengas temor. Levanta tu mano alta. Todos los que están pasando esta prueba. Muy bien, ahora los que están al lado, mantén tu mano levantada, así te vemos. Los que están al lado, proclámenle la verdad. Dios te ama y tiene poder para obrar en tu situación. A ver, decíselo. Aleluya. ¿No te hace bien? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta proclama hará nacer en tu corazón la verdad que Dios marcará fuego después. Pero esta no es solo la única voz del Espíritu Santo. El Espíritu también nos da conciencia de salvación. El pecado trae la culpa y muchos problemas en nuestra vida tienen origen en la culpa, porque nadie puede librarse de la culpa. Podemos anestesiarnos, podemos tomar alguna pastilla, podemos tomar alcohol, pero aquello en lo cual hemos infringido la ley de Dios nos pesará en la conciencia. Pero cuando uno acepta a Cristo como el Salvador de su vida, como aquel que pagó en esa cruz que está ahí dibujada, que representa la cruz del Calvario, el precio de nuestros pecados, tiene conciencia de que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando viene el enemigo a acusarnos, la voz del Espíritu Santo nos dice, todo fue pagado ya y mi hijo nada debe, porque Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Tienes esa certeza hoy? ¿Escuchas esa voz? La certeza de tu salvación, la convicción de que todo ha sido hecho por Cristo en la cruz del Calvario y que ya nada le debes a Dios. ¡Oh, aleluya! Una vez en un viaje de Buenos Aires a Rosario, que es otra ciudad argentina, un viaje de 4 horas, el diablo me pasó una película de mi vida. No sé si han viajado en ferrocarril, pero estando sentado en el vagón, estaba la pared final del vagón, donde terminaba, y ahí parecía una pantalla de cine. Y el diablo me pasó toda mi vida, señalando de manera especial mis pecados. Y después que me daba esa figura, esa imagen de mis pecados, me decía, esto no tiene perdón. Estás perdido, estás condenado. Dios no puede perdonarte una cosa así. ¿Alguna vez te vino un pensamiento de esa naturaleza? Y mientras yo luchaba en mi espíritu, esta certeza, esta conciencia de salvación, esta voz del Espíritu Santo vino en mi auxilio, me reveló una vez más la verdad de la salvación y pude decirle al diablo aquel día, diablo mentiroso,
La sangre de Cristo, su Hijo, me ha limpiado de todos esos pecados y delante de Dios no tengo culpa alguna y soy su hijo. Y el diablo tuvo que huir con la cola entre las piernas. ¿Cómo huirá esta noche de tu vida si tú tienes la misma convicción de que la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia de todo pecado? Amén. Testimonio del Espíritu. ¿Sabes lo que hace el Espíritu? Nos da conciencia de pecado. Es la voz interior que me ayuda a defenderme de la tentación y a enfrentar el mal, que me da repugnancia hacia el mal y el impulso para hacer el bien. Y eso es lo que el mundo de hoy ha perdido y en parte la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido conciencia del pecado. Porque esta es una estrategia del diablo. Pero ¿sabes la buena noticia? El Espíritu Santo en estos días cada vez ha de obrar con más intensidad para que la conciencia de pecado, el horror a hacer lo malo, crezca en nuestras vidas de tal manera que podamos caminar con este sistema inmunológico que es la conciencia en una vida de victoria, en una vida libre del pecado. Bendito sea el Señor. Mira, yo mido la intensidad de un avivamiento. Pienso, Dios está presente en un lugar precisamente cuando la gente, los hombres y las mujeres se convencen de pecado. No me engañan las señales espectaculares, aunque las amo y las quiero, pero la genuinidad de un avivamiento está dada porque los hombres se quebranten y se arrepientan de sus pecados. ¿Y quién es el que hace esto? ¿Qué les parece? El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo me acuerdo, por años luché con una debilidad, como muchos quizás aquí están en lucha. Y realmente me costaba horrores vencer, hasta que un día la unción del Espíritu Santo vino sobre mí. Y mis ojos fueron limpiados y mi corazón fue santificado. Y me vino una fuerza interior y entendí lo que la Biblia menciona como espíritu de poder y de dominio propio para vencer la tentación, al diablo, las sugerencias de la carne y del enemigo de nuestras almas. Amén. ¿Cuántos que están luchando con la tentación aquí, con alguna debilidad? A ver, levanta tu mano, no te avergüences. Amén. Yo te doy una buena noticia esta noche. Hay poder en el Espíritu Santo para que podamos vencer las tentaciones. Mira, el Espíritu Santo no solo puede hacer milagros basados en los méritos de Cristo, milagros de sanidad física, puede también darnos virtudes espirituales para que podamos enfrentar a nuestro enemigo. Amén. Pero el Espíritu Santo no termina su operación ahí, y lo que Él nos da también es revelación. Mira, a Dios no se lo conoce por el tubo de ensayo. No hay un curso en una universidad que me pueda revelar el misterio de Dios. A Dios se lo conoce única y exclusivamente por medio de la revelación, que es un hecho sobrenatural que nace de Dios y no de nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Las cosas desconocidas de Dios, lo que la Biblia llama el misterio escondido de los siglos, es el Espíritu Santo quien lo revela en lo profundo de tu corazón. Comienza iluminando tu entendimiento y dándote comprensión, y luego acompaña esta realidad comunicándote la verdad específica y dándote el poder para encarnarla. Amén. Porque no es una revelación que es como una noticia, que no significa nada para nosotros. La revelación es vida. Es un conocimiento encarnado que se trasluce después en vivencias y que no es una mera información,
que atesoramos en nuestra cabeza. Hay muchos cristianos que tienen información, pero no tienen revelación. Y lo que tú y yo necesitamos es revelación. ¿Saben? La revelación no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Hay muchos hombres que son teólogos y no conocen a Dios. Conocen la Biblia, pero no conocen la persona de Dios. Y yo conocí lo que era la revelación hace algunos años, estando en un seminario, donde había doctores en divinidades, bachilleres en teología y otras hierbas de esta naturaleza. Y yo tuve una crisis tan grande, no tenía el Espíritu Santo y deseaba conocer del Espíritu Santo, y le pregunté a los teólogos y me encontré que estos hombres que conocían la Biblia y la teología no solo no sabían nada del Espíritu Santo para mí, sino que tampoco lo tenían ellos. Y me encontré en un gran problema, que los expertos no sabían de qué se trataba. Pero conocí un hombre muy humilde que se llamó, porque ahora está con el Señor, Narciso Silva. Narciso Silva fue un huérfano que se crió en el campo comiendo lo que podía en la provincia de Entre Ríos. Estaba tan pobre, sin padre ni madre, que nunca fue a la escuela. Narciso no sabía leer ni escribir. Siendo ya grande, en un pueblo, unos hermanos hicieron un aire libre, y en ese aire libre Narciso Silva conoció a Cristo como el Salvador de su vida y se entregó a Él. Yo lo conocí en Buenos Aires, viviendo en una piecita de chapa detrás de un templo, porque Narciso no había tenido un trabajo fijo, era un hombre incluso con pocas luces, no tenía jubilación, se dice así acá también, ni seguridad social, y los hermanos le habían brindado una piecita de chapa y le habían pedido en pago que Narciso barriera el templo y la calle. Y yo me hice amigo de Narciso, tomaba mate con él. Y Narciso barría la vereda, y mientras barría la vereda paraba a la gente y le predicaba de Cristo. Y cuando un mendigo pasaba, Narciso llamaba al mendigo, lo llevaba adentro de su piecita, lo despiojaba, le daba de comer y le predicaba el evangelio. A veces compartía de su ropa. Y yo venía observando a Narciso. Y observándole, un día no supe si Narciso era Cristo o Cristo era Narciso. Porque si yo tenía que entender cómo era Cristo, me daba mucho más Narciso la imagen de Cristo que mis profesores de teología. Y supe que Narciso tenía algo. Entonces un día no aguanté más y fui hacia él tomando mate y le dije: Narciso, tengo una crisis, no percibo el poder de Dios ni la persona de Dios. Entonces Narciso, el analfabeto ignorante que nunca fue a la escuela, pero que estaba lleno de la sabiduría de Dios, me guió a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora mira, Narciso no tenía conocimiento, pero Narciso tenía revelación. ¿Y cómo certifiqué que él la tenía? Pues mira, Narciso veía a los cristianos leer la Biblia y él amaba tanto a Dios que quería beber de su palabra, pero no sabía leer. Intentó ir a la escuela, pero su mente ya no le daba. Intentó aprender y no pudo aprender a leer. Pero era tanta su pasión por leer la Escritura que un día en oración clamó a Dios para que Dios le ayudara a leer la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que pasó? Narciso no podía leer los letreros, no podía distinguir los números en los micros o los buses, no podía leer el diario, pero Narciso se paraba en las reuniones, tomaba la Escritura y leía capítulo por capítulo, coma por coma, acento por acento, porque el Espíritu Santo tiene poder para otorgar revelación. Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. Ese mismo poder está con nosotros hoy. Y quizás tú has venido sin poder entender. Te explican, te predican, pero todavía Dios sigue siendo algo desconocido e inexplicable. Esta noche, porque yo sé que el Espíritu Santo está aquí, y si Él está, hay espíritu de revelación. Esta noche, si abres tu entendimiento y clamas por revelación, Dios te iluminará y vas a poder conocer este misterio glorioso que no se puede alcanzar por el conocimiento humano. ¿Cuántas veces hablando con intelectuales nos dicen, probame que Dios existe? Yo me acuerdo cuando estaba en el laboratorio, trabajaba, yo era encargado de producción, y cuando tenemos este cargo, tenemos que trabajar con control de calidad, que es la que autoriza a que una partida de medicamentos salga a la calle. Así que en el laboratorio de control de calidad, de investigación, había doctores en química, farmacéuticos, bioquímicos, muchas personas de gran cultura y conocimiento. Y ellos sabían que yo era cristiano. Y había una mujer que era terrible. Había tenido una formación socialista y atea, y tenía muchos argumentos en contra de Dios y de la existencia de Dios. Pero a la vez estaba algo inquieta, así que cada vez que yo subía con alguna muestra, me tiraba la lengua y quería que yo le probara de dónde había sacado mi fe. Y nos agarrábamos en algunos encuentros allí y siempre me ganaba. Siempre tenía un argumento y sacaba de la galera alguna cosa allí para probar que no era cierto lo que yo decía. Y en un momento dado, mientras discutía con ella, el Espíritu Santo de Dios me habló y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando convencer a esta mujer de lo que solo se puede percibir espiritualmente y no con el razonamiento? Lo que vos tenés que hacer es proclamarle el Evangelio. Así que me detuve, me paré, me salió la cresta de gallito y le dije, no hables más. Lo que voy a decirte ahora es palabra de Dios. Y lo dije con toda la fe y la certeza de que el Espíritu de Dios iba a hablar a través mío en esa ocasión. ¿Y qué le dije? La proclama del Evangelio. Existe un Dios, ese Dios nos ama, Dios envió a su Hijo, Jesús es Dios hecho hombre, lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo dije un poquito mejor, ahora me sale medio a borbollones. Y cuando terminé, sus argumentos cayeron delante de la proclama del Evangelio y el Espíritu Santo perforó su corazón. Pocos meses después la vi tirada en el suelo, llena del Espíritu Santo, tocada por el poder de Dios, porque eso es lo que hace la revelación y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Por eso ahora no me preocupo. No voy con un libreto, voy con el poder de Dios. Antes, cuando iba a evangelizar, yo llevaba un libreto para vender enceradora. O no sé, un refrigerador. Mire, Cristo es reversible, se lo puede poner debajo de la cama, le conviene llevarlo, porque le produce este o tal cual bien. Y no convencía a nadie. Pero un día, caminando en las calles de la ciudad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, había en la calle un italiano, como hay muchos en Argentina, con un equipo de sonido. Y en Argentina los italianos no hablan ni en castellano ni en italiano, no se entiende nada. Hablan en una cosa rara que ellos inventaron. Y este hombre, con su equipo de sonido, decía, Gesù te amano, Gesù te amano, Gesù te amano, es lo único que decía. La gente pasaba por allí, caía de rodillas delante de este hombre, derramando lágrimas de arrepentimiento, confesaban sus pecados y recibían a Cristo como el Salvador y el Señor de su vida. Y yo, mirando al italiano, pensaba, ¿cuál es el secreto de este Tano? ¿Y cuál era su secreto?
Era un hombre lleno del Espíritu Santo. No importaba tanto lo que decía, sino el poder que emanaba de él. Y el poder que emanaba era el poder de la cruz de Cristo aplicado por el Espíritu Santo en las vidas de aquellos que conocían el mensaje y lo recibían. Aleluya, aleluya. Esa revelación actúa en ti, actúa en mí. Y muchas veces Dios nos usa para que esa revelación perfore la pared más gruesa. Amén. Van a evangelizar Lima, Chimbote, Perú. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la revelación de Dios, que va a avalar la palabra y la proclama que ustedes den. Amén. Digan amén para ver si no están dormidos. No, pensé que estaba solo, que eran apariciones de ustedes. Aleluya. Y finalmente digo, Dios a través del Espíritu Santo nos otorga gracia. Gracia. A veces tenemos una doctrina, creemos que la gracia es una doctrina. Los de origen evangélico dicen mucho esto. Somos salvos por la gracia, no por las obras. Y la gracia se convierte en un dogma, en una doctrina. Mira, la gracia no es un dogma. O va mucho más allá del dogma y de la doctrina. La gracia es un estado de vida. Es una vida sobrenatural, una vida vivida en la dimensión del Espíritu, contando con el poder y la gracia de Dios operando alrededor nuestro y en las circunstancias en las que vivimos. No estamos solos para enfrentar la vida, no solo no estamos huérfanos, sino que contamos con la gracia de Dios para poder enfrentar los problemas que tenemos, ¿sí o no? ¿Crees eso o no? Amén, dices amén. Bueno, parece que no están muy convencidos. Pero yo todos los días tengo pruebas de la gracia de Dios. Y es algo que no merezco porque por eso es gracia. No he tenido que hacer nada para dármelo. Nace del amor de Dios. Dios me lo otorga porque me ama. Y puedo apelar a esta gracia constantemente. Gracia que me salva. Gracia que me santifica. Gracia que me consuela. Gracia que me otorga poder, dones para hacer la obra del Señor. Gracia. Y podemos acudir esta noche al trono de la gracia. Porque Cristo, por su sangre, nos ha abierto el camino hacia ella y podemos recibir del Señor. Amén. ¿Cómo has venido esta noche? ¿Necesitas la gracia de Dios? Yo necesito su gracia. Y sabes, lo que tengo terror es perder la gracia de Dios. ¿Qué sería de mi vida si no supiera que Dios está conmigo? Pero la buena noticia es que Él está con nosotros todos los días y que su gracia no nos abandona. Amén. Podríamos decir muchas cosas más, pero yo creo que el tiempo avanzó y que muchos están ya cansados después de todo un día de estar aquí.